Piola que le prestemos atención a esto. Me pareció una idea muy buena y que de alguna manera sintetiza lo que nosotros debiéramos decir o exigir, pero no exigimos. El Consejo de Pastorales Sociales de la Iglesia de Córdoba emitió una carta abierta para los candidatos de todos los niveles en las próximas elecciones en la que les plantea una serie de interrogantes. Esto lo ha hecho la Iglesia. Lo debiéramos hacer todos. Entonces le preguntan, le trasladan una serie de preguntas a los candidatos. ¿Por qué quiere ser candidato a la función pública a la que se postula? Una interesante pregunta. ¿Por qué? ¿Por vocación, por convicción o por empleo? ¿Usted sería capaz de colaborar con el que resulte elegido por el pueblo aunque no fuera de su propio partido? Es la segunda pregunta. ¿La escuchó? Si usted sería capaz de colaborar con el que resulte elegido por el pueblo, aunque no fuera de su propio partido. Las pruebas indican de que no. En su propuesta electoral pregunta la Iglesia a los candidatos: ¿qué lugar ocupa la salud integral, el cuidado del medio ambiente, el trabajo y la política de vivienda como proyecto de inclusión social? Por lo que estamos viendo hasta ahora, escaso lugar. Poquito. ¿Cómo piensa usted enfrentar y afrontar la realidad de prevención a las adicciones y la lucha contra el narcotráfico? Por lo que vemos, poco. Desde nuestra realidad, dice la Iglesia, constatamos situaciones acuciantes de indigencia y pobreza. ¿Cuál es su propuesta ante las graves desigualdades sociales? Hasta ahora, ninguna, porque hace 40 años que vivimos discutiendo y hablando de la inclusión y de la igualdad de oportunidades, o mejor dicho, de las oportunidades para todos. No las hay. Hasta ahora muy poca respuesta va a obtener la Iglesia. En la defensa de la vida, ¿cuál será su posición frente a un proyecto de ley sobre el aborto? Esta es una pregunta tendenciosa, porque es lo que le interesa exclusivamente a la Iglesia. Esa es una pregunta tendenciosa. Bueno, la hace la Iglesia, por lo tanto tiene derecho a preguntarle sobre sus propios intereses. Asumiendo que la familia es la célula vital, esta es otra, tendenciosa, de una sociedad, ¿cómo piensa usted promover vínculos sanos que nos ayuden a superar la violencia y la indiferencia? Esto se solucionaría con una respuesta positiva a la pregunta anterior sobre la igualdad de oportunidades, el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo cree que la escuela y la educación pueden seguir aportando a la formación ciudadana y a la promoción social? Bueno, estas son las preguntas que en un documento le ha enviado la Iglesia a los candidatos, como obviamente un refuerzo para que no se olviden de que en realidad tienen que cumplir con algunas propuestas y hechos concretos. Pero en realidad a estas preguntas no las tendría que haber hecho la Iglesia. Nos la tenemos que hacer nosotros todos los días y exigir que los candidatos tengan propuestas para esto. Porque lo que hemos visto hasta ahora son solo propuestas para la televisión. Es decir, cómo entretener más, cómo bailar mejor, cómo sonreír, cómo atarse el nudo de la corbata, en fin, cómo contar anécdotas pelotudas, en fin, todo eso, menos respuesta a lo que realmente esperamos. Nadie estuvo en el programa de Tinelli hablando de estas cuestiones. Lo que lleva a la política, lamentablemente, a un estadio de superficialidad que está mucho más cerca de la desintegración que de la sustanciación. Y me parece que a propósito de esto de la Iglesia debiéramos colgarnos todos de este petitorio para hacer que la política sea un poquitito más seria. Un poquitito, no pido mucho, un poquitito, y que haya respuestas para estas cosas que son los verdaderos problemas que tenemos en la Argentina. Y hago abstracción de las cosas particulares que pregunta la Iglesia porque le interesan como un sector de poder. Pero las otras cosas nos interesan a todos: la salud, el trabajo, la vivienda, la inclusión, la educación, la salud, en fin. Y por sobre todas las cosas, la primera pregunta: ¿para qué quiere ser usted candidato? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que lo lleva a ser candidato?
porque forma parte de la rosca, porque debe favores, porque se quiere salvar o porque conserva la vocación, porque conserva el sentido de militancia, el compromiso social con el que uno debiera ingresar al mundo de la política. Me pareció interesante esto de la Iglesia, que lo traslada a través del Consejo de Pastorales Sociales. De todas formas, Lagarto, en estos 30 y pico de años de democracia, creo que en algún momento algún político ha contestado alguna pregunta más o menos interesante. Sí. Que no sé si tiene que ver precisamente con ese repertorio, pero sí, en alguna pregunta, en algunos programas que hemos visto, digamos, algunas preguntas contundentes e importantes para la vida común de los ciudadanos, de la gente. Y las han contestado a lo mejor con sus propios argumentos y no han cumplido nada. No cumplió nadie nada. Claro, porque la deuda de la clase política en 30 años de democracia con la Argentina es absoluta. El nivel de la pobreza, el nivel de endeudamiento, las escasas posibilidades de laburo en un país favorecido por los commodities, por los granos, por el comercio internacional, que tenga este nivel y este desfasaje social, no se ha visto en, no sé, en la historia de la Argentina. Digo, o sea, cuando nos contestaron en serio también nos mintieron. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, la política, o los políticos, no la política, los políticos nos quieren hacer creer que lo que hacen son cosas excepcionales. Claro. Como por ejemplo, hacen 10 casas y lo publicitan, hicimos 10 casas, y esa es su obligación. Así es. No tendrían ni siquiera que mencionarlo, porque esa es su obligación. Para eso lo elegimos. Claro, lo hemos elegido para que cumplan con esa es su obligación. No, lo publicitan como un logro, como una cosa excepcional. Mirá lo que hice. Pero ¿y si eso es lo que tenés que hacer? Es lo mismo que nosotros. Si estuviéramos acá, mirá que vine a laburar hoy, mirá que vine a las 9 de la mañana. Y sí, ese es tu laburo, para eso te pagamos. Tenés que venir acá a las 9 y laburar bien todos los días, porque si no te pegamos un patadón en el traste. Y también se enojan con los medios cuando no difundimos esas cosas que hacen. Esas son sus obligaciones. Dicen, ustedes se la pasan criticando las cosas que hacemos mal, pero las cosas buenas no las muestran. Y si esa es su tarea, hacer las cosas bien. Ahora, ¿cómo se le reclama responsabilidad asumida a un político sin ser un destituyente? Porque esa es la nueva de hoy. Claro, ¿cómo si hacer vos, para un exigirle periodista después? o un ciudadano, le reclama algo de cualquier estrato, de cualquier nivel de funcionario, desde el más alto al más pequeño, y entonces te dicen, no, este hace política, este está entongado con aquel, este tiene una actitud destituyente. ¿Cómo hace la gente para poner en caja a un político sin que lo tilden de que lo quiere sacar del poder? Porque los o de políticos, golpista, o de que está agarpado por una corporación. ¿Cómo se hace? Porque los políticos están enfermos de ideologitis. La ideologitis, como todo lo terminado en itis en la medicina, es una inflamación de la ideología. Entonces todo se mira a través de esa inflamación de la ideología, un exceso de ideología. Y no todo se tiene que ver ideológicamente. Hay cosas que se ven pragmáticamente y otras cosas que se ven ideológicamente, pero no con esa inflamación que se llama ideologitis, donde todo tiene que pasar por ese tamiz para poder ser analizado. Y no es así. Claro, la historia nos lo ha demostrado. Ya hemos fracasado con la ideologitis en la década del 70. Porque esa reacción desmedida de los políticos, del funcionario de turno, termina definitivamente con el debate. Y ahí termina el debate, termina la responsabilidad, anulan al que critica, como pasa ahora, como dicen de esta famosa grieta que se ha instalado lamentablemente en la sociedad en los últimos años. No se puede debatir ni en la familia, ni con los amigos, ni en los lugares donde se debate de política. Claro. ¿Cómo se hace para salir de este entancamiento, como bien decís, de gestión e ideológico en la que está la Argentina hoy? Y habría que ver si algún político se anima a responder públicamente esas preguntas, habría que ver si las respuestas que da en público son las mismas que se dan en un examen de conciencia en privado, ¿no? Claro. Porque algunos han respondido esa primera pregunta, especialmente a Macri, lo escuché estos días decir que, ¿cómo era la primera pregunta? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, Macri, por ejemplo, respondió para ser protagonista, porque estoy cansado de mirarlo de afuera y no poder ser yo partícipe y parte de los cambios que yo quiero para el país, que quiero para mi hija, para mis hijos. Eso él contestó, pero es la respuesta que él da públicamente. Digo, que él se responderá lo mismo personalmente. Mestre también, si vamos al caso, ha respondido eso. Él quiere estar por 2 mandatos para poder terminar todo lo que empezó. Hay que ver si en su examen íntimo obedece a otros intereses o esa es la sincera respuesta que nos dan.